Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Ahí enviamos unos saludos ya que no nos podemos ver todavía, y un saludo de unos a otros. Ahí los hermanos que pudieron compartir, les agradezco muchísimo. Algunos otros todavía le han llegado más tarde, después posiblemente compartamos otros saludos. Quiero compartir brevemente unos minutos sobre una frase que compartí con ustedes en esta semana y creo que en la anterior, que es aquella frase en la Biblia que nos habla de unos a otros, de esta práctica que tenemos que no perder. Tantas cuestiones, tantas cosas que tenemos que hacer unos a otros, unos con otros, unos por otros. Respecto a esto, hablando alguna vez con un hermano, me decía o me recordaba el pasaje de Romanos capítulo 12, en especial el versículo 18, que dice que debemos tener paz unos con otros en cuanto dependa de nosotros. Y estaba bien lo que me decía este hermano, ¿no? Estaba haciendo énfasis en que a veces depende de nosotros tener en paz, porque hay que ver las situaciones y demás. Ahora vamos a ver algunos versículos que explica esto. Pero en este caso también es importante tener en cuenta que Pablo estaba hablando en general a todas las personas. Y en realidad esto es para todos. Y mucho más para nosotros los creyentes, ¿no es cierto? Hay un pasaje también en Marcos, capítulo 9 de Marcos, que aquí Jesús mismo nos está diciendo esta importancia de unos a otros. Dice Jesús al final del capítulo 9, dice: tened paz unos con otros. Esas charlas hermosas que Jesús tenía, y firmes, por cierto, que tenía con sus discípulos. Allí vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, donde Jesús por 3 veces les anuncia su muerte y les va anunciando, les va dando esta noticia. Y en ese diálogo, en un momento les habla de la importancia de la paz unos con otros, por diferentes situaciones que se iban dando allí. Gálatas, justamente que estábamos hablando de Pablo, y Pablo nos habla mucho de este tema, encontramos mucho el unos a otros en el Nuevo Testamento. Algunos estudios hacen énfasis en 50 veces, otros en más de 60 veces, donde aparece esta enseñanza. En Gálatas decía, capítulo 6, versículo 10, dice: especialmente a los hermanos, ¿no? Cuando está hablando de hacer bien unos a otros, especialmente a los hermanos. Pero Marcos 9:50, como les decía recién, Jesús dice: tener paz unos con otros. Romanos, seguimos con Pablo, ya desde el capítulo 12 habla de unos a otros con amor fraternal. Pablo también dice: prefiriéndonos unos a otros. Usted prefiere más a otro que a usted mismo. Sin embargo, es una enseñanza de la palabra de Dios, prefiriéndonos unos a otros. Siguiendo en Romanos capítulo 12, dice: unánimes entre nosotros, en armonía. Esto lo van a entender bien, sobre todo los que tienen más llegada o más contacto con la música, en la armonía. Qué importante es la armonía para que se escuche bien, ¿no es cierto? Para que haya así en el aire una cierta suavidad. Primera de Corintios nos anima a examinarnos a nosotros mismos para estar bien con los demás, unos con otros. El pasaje sin duda de Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos hace recordar otros pasajes importantes. Por ejemplo, aquel relato en Génesis capítulo 13, donde Abraham y Lot, ahí hay unos problemas con el rebaño y demás. Entonces dice: no nos peleemos entre nosotros, porque somos hermanos. Tengamos paz entre nosotros unos a otros. Hebreos capítulo 12 nos habla de seguir la paz con todos. Pero es importante leer
Hebreos capítulo 12 con mucho detenimiento y cuidado, porque dice este versículo, el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad. Van las dos cosas juntas, la paz y la santidad. Sin estas dos, según el texto bíblico, nadie verá al Señor. Es importante. Mateo 5:9 dice Jesús, de palabra de nuestro mismo Señor: bienaventurados los pacificadores, ¿no? Bienaventurados los que buscan la paz. Bienaventurados los que siguen la paz. Hay muchísimos, como les decía, 50, 60 versículos en el Nuevo Testamento que nos enseñan acerca de esta importancia de unos con otros. Es muy importante el unos con otros, sobre todo en este tiempo que estamos alejados, corporal, físicamente, pero oramos para que pronto podamos estar juntos. Entonces, vayamos cuidando y vayamos reforzando esto para el regreso. Quiero leerles algunos o mencionar algunos capítulos de la Biblia para cerrar sobre el tema de unos a otros. Por ejemplo, Juan capítulo 13 nos habla, por ejemplo, de lavarse los pies unos a otros, ¿no? Estamos hablando de unos a otros. ¿A cuántos se le lavó los pies? Hay que ser corajudo, hay que tener mucho amor para lavarle los pies a alguien, según a quién, pero hay que tener mucho amor realmente. Pero la Biblia nos dice: lávense los pies unos a otros. Juan capítulo 13, búsquelo. Nos habla allí de amarse. Romanos 14 dice: no nos juzguemos. Primera de Corintios 16 habla de saludarnos unos a otros. Gálatas dice: sírvanse unos a otros, no se devoren, lleven las cargas unos a otros, sopórtense, ámense, perdónense. Santiago 5, oren unos por otros, oren unos por otros, no se quejen, confiésense unos a otros. Hermanos, que podamos meditar juntos en esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Amén.